Los fármacos GLP-1 son una tecnología increíble para perder peso. Hay que admitirlo, funcionan muy bien. Pero como cualquier otro fármaco, no están exentos de riesgo. Y el problema es el de siempre. En Internet nos encontramos a gente que dice que esto es poco menos que un milagro que va a curar la obesidad, pero también a gente que dice que es un veneno que nos va a dejar a todos ciegos y sin músculo. Pues bien, en este vídeo te lo voy a contar todo. ¿Cuáles son los efectos secundarios leves, los graves y cuánto hay de ruido y exageración? Atento porque va un vídeo en profundidad y como siempre con criterio. Muy bien, pues empezamos con la sesión sobre efectos secundarios de los GLP-1 y como ya es costumbre vamos a responder tres preguntas. En primer lugar, vamos a ver cuáles son los efectos secundarios más frecuentes, más típicos de los GLP-1 y por tanto los que debemos esperar. En segundo lugar, vamos a repasar cuáles son los efectos secundarios que, si bien son más raros, serían potencialmente graves. Y en tercer lugar, vamos a separar la realidad de la ficción y vamos a ver cuáles de esos efectos secundarios son puro ruido, pura exageración de las redes sociales. Pero antes, para que comprendas bien toda la charla y ganes de verdad tu propio criterio, necesito que entiendas dos conceptos clave. El primero es lo que llamamos en medicina la balanza riesgo-beneficio. ¿A qué me refiero? Pues debes entender que en medicina todo lo que te diga un médico, todo lo que te recomiende, desde una simple prueba, pasando por un fármaco hasta una cirugía, tiene pros y tiene contras, tiene beneficios y tiene riesgos. Por tanto, la buena medicina se dedica a evaluar si en tu caso un determinado tratamiento o una determinada cirugía tiene más beneficios que riesgos. Es decir, si le vas a poder sacar más beneficio que potencial daño te puede hacer. Esto se entiende a la perfección con un ejemplo. Por ejemplo, la típica cirugía bariátrica, que es la cirugía, por ejemplo, de reducción de estómago para que pierdas peso. ¿Es buena o mala esa cirugía? Pues a ver, si vas a operarte y hacerte una reducción de estómago para perder 5 kilos, casi seguro que no te vale la pena. Una cirugía con todo el riesgo que conlleva no te va a aportar suficiente beneficio a cambio del riesgo de la propia cirugía si solo tienes que perder 5 kilos. Ahora bien, imagínate que a ti te sobran 100 kilos y que por más que lo intentes llevas años intentando perder peso y no lo consigues. ¿Te va a suponer más beneficio o más riesgo la cirugía? Pues imaginemos que el riesgo de tu obesidad es este y el riesgo de la cirugía es este. Sin duda, en ese caso concreto, la cirugía te va a aportar más beneficio que riesgos. Por tanto, en tu caso, la balanza riesgo-beneficio de operarte sale favorable. Por tanto, esto hay que entender que aplica también a los fármacos. Solo te vamos a recomendar tomar fármacos cuando pensemos que los beneficios superan a los riesgos. Y eso es, señoras y señores, lo que en medicina llamamos tratamiento. Si yo te ofrezco algo que a priori va a tener más ventajas que inconvenientes. Por contra, si te ofrezco algo que sí, quizá tienes algo que ganar, pero tienes mucho que perder, eso no se llama tratamiento, querido compañero, eso se llama veneno. Así que este concepto es clave. Solo vamos a recomendar este tratamiento farmacológico o cualquier medida terapéutica, cualquier prueba, cualquier cosa en medicina, solo se va a recomendar cuando vale la pena, cuando tenemos mucho que ganar y menos que perder. Segundo concepto clave, el principio de precaución. Esto es especialmente importante para fármacos o procedimientos modernos, ¿no? Para la última moda. ¿A qué me refiero? A que, como sucede con los fármacos GLP-1, a día de hoy tenemos muy claro cuáles son algunos de sus riesgos, pero no los conocemos todos. Por tanto, tenemos que ser muy escépticos, tenemos que ser muy cautelosos aplicando las últimas novedades médicas, porque sí, se han estudiado y sabemos que hay cierto nivel de seguridad
Normalmente esto se valida antes de que el fármaco salga al mercado, pero luego con el tiempo van a ir apareciendo otros riesgos que son menos frecuentes, pero que puede ser que sí que estén ahí en realidad. Y de hecho, esto es algo que tenemos muy claro a nivel de farmacología, porque cuando un fármaco sale al mercado ya ha superado toda una serie de estudios. Se dice que se han hecho estudios de fase 1, fase 2 y fase 3, ya se han probado en humanos y concretamente en gente que padece la enfermedad, y entonces salen al mercado. Pero claro, cuando un fármaco sale al mercado, a lo mejor se ha probado en varios miles de personas, pero luego se expone a todo el mercado mundial y se prueba en cientos de miles de personas, si no incluso en millones de pacientes. Y ahí salen a relucir otra serie de efectos secundarios que son mucho menos frecuentes y que por tanto no hemos podido detectar en los estudios pre-comercialización. Esto es un estándar de la práctica médica. Se llaman estudios en fase 4 o también llaman estudios post-comercialización, que básicamente es que todos los médicos estamos atentos a posibles efectos secundarios que no se conocen y cuando vemos algo lanzamos una alerta a las autoridades sanitarias para que investiguen, porque quizás es un efecto secundario que sucede en 1 de cada 1.000.000 de pacientes y los fármacos cuando se comercializan todavía no se han probado en 1 millón de pacientes, con lo cual es posible que se nos hayan pasado por alto. ¿Cómo superamos esta barrera de los efectos secundarios tan poco frecuentes? Pues con toda esta serie de estudios post-comercialización que nos sirven para lanzar alertas y con lo que tienes en pantalla, el principio de precaución. Hay un dicho muy popular en medicina que es que en medicina tienes que conocer lo último y aplicar lo penúltimo. ¿Por qué? Pues porque lo último siempre está sujeto a que aparezcan novedades, conocimiento que todavía no sabemos y pues que al final sean problemas potencialmente graves que a lo mejor incluso acaben haciendo que retiremos un fármaco. Hay un montón, ahora no me viene ninguno a la cabeza, pero desde luego en la historia de la medicina hay un montón de fármacos que se han estado utilizando durante un tiempo y con los años se han visto que su balance riesgo-beneficio dejaba de ser favorable porque había efectos secundarios poco frecuentes, pero graves, y que limitaban los beneficios del fármaco, y se han acabado retirando. Esto es una realidad que tanto médicos como pacientes debemos asumir. Esto es lo mejor que nos puede aportar la medicina, que intentemos hilar fino con la balanza riesgo-beneficio para solo aplicar los tratamientos cuando valen la pena y además, sobre eso, que tengamos una capa de precaución adicional, el principio de precaución y que los sistemas de farmacovigilancia funcionen de forma adecuada. Yo creo, desde mi desconocimiento, porque yo no soy farmacólogo ni soy experto en farmacovigilancia, pero yo desde mi desconocimiento creo y confío en que las autoridades sanitarias responsables hacen los controles adecuados. Pues probablemente hace 50 años no se hacían y hace 50 años se retiraban muchos fármacos. A día de hoy esto no sucede tanto y para mí esto la verdad es que es un signo de que todo el sistema funcione. Pero funcione o no funcione, tenemos que ser muy conscientes de que esas limitaciones están ahí. Y ahora sí, una vez tenemos claro estos dos conceptos, sí que podemos pasar a hablar ya de los efectos secundarios de los fármacos GLP-1. En primer lugar, quiero hablarte, como decía, de lo que serían los efectos secundarios más frecuentes, más típicos. Los he dividido en dos grandes grupos porque hay algunos efectos secundarios que casi en su totalidad dependen del propio fármaco, serían efectos secundarios directos, pero luego hay otra serie de efectos secundarios que no dependen tanto del fármaco, sino más de la pérdida de peso, serían efectos secundarios indirectos. ¿Cuáles serían estos primeros directos? Pues principalmente, ya sabes, si no lo sabes te lo digo yo, que los fármacos GLP-1, uno de los efectos que producen es que cambian toda la movilidad del tubo digestivo. Especialmente lo que hacen es ralentizar el vaciado del estómago. Claro, esto no es algo negativo por sí mismo, porque cuando ralentizan el vaciado del estómago, lo primero que consiguen es que en cuanto comes enseguida te llenas, aparece saciedad, acabas comiendo menos y en parte por eso adelgazas. Pero claro, modificar
La movilidad del estómago y en general de todo el tubo digestivo también puede provocar ciertas molestias. ¿Y cuáles serían estas molestias? Pues en primer lugar, náuseas y vómitos. Como te llenas enseguida, el estómago está un poquito lento, pues te puedes sentir más lleno. Lo normal es que los pacientes nos expliquen que tienen una pequeña molestia aquí en la boca del estómago, ocasionalmente náuseas, sobre todo los primeros días después de la inyección, y eventualmente, aunque es más raro, también pueden aparecer vómitos, sobre todo cuando hay alguna transgresión dietética. Por ejemplo, el otro día una paciente me dijo que se comió una pizza entera, una pizza con todo el queso, toda la grasa, y que acabó con unas náuseas importantes e incluso tuvo un vómito. Esto no es lo habitual, por suerte, porque la gente normalmente hace las cosas bien, el propio fármaco ya te ayuda a comer con moderación, pero claro, ante una transgresión con una gran cantidad de comida o con una gran ingesta de grasa, pues podrías llegar a tener náuseas y vómitos. En segundo lugar, pues un poco derivado de lo mismo, como el estómago no se vacía adecuadamente o digamos que se vacía más lento, pues es más probable que aparezca reflujo gastroesofágico, que se suele notar como un ardor en la boca del estómago o incluso en el pecho. Esto no es tan frecuente como las náuseas, pero sí que puede aparecer sobre todo en gente predispuesta. A veces hay gente que tiene una pequeña alteración anatómica, la famosa hernia de hiato, que impide que el esófago se cierre bien y por tanto la comida ya tiende a refluir hacia arriba un poquito el ácido. En teoría suele ser leve, pero claro, si tú ya venías arrastrando un reflujo gastroesofágico o incluso ya habías tenido una irritación grave de esófago, incluso con alguna úlcera, tenemos que ir con mucha precaución, tenemos que estar atentos y tratarlo. Como digo, lo normal es que sea pasajero, que sea leve, que pase puntualmente y no hay mayor problema. En ocasiones, en gente predispuesta o que tiene reflujo muy grave, pues esto hay que detectarlo y tratarlo. A veces es, oye, lleva un poquito más de cuidado con la dieta, no te pases con el picante, con el alcohol, con exceso de grasa. Si te pasas mucho, tómate algún antiácido y con eso ya está. A veces no, oye, es una persona con un reflujo previo grave y tenemos que empezar fármacos, no tanto antiácidos, sino inhibidores del ácido, que sería omeprazol, pantoprazol y toda esa familia. Claro, esto es una cosa que hay que prevenir. Yo no puedo darte, si tienes predisposición a tener reflujo, un fármaco que sé que te lo puede empeorar. Esto es algo que hay que prevenirlo de antemano y por eso hay que hacer control médico con estos fármacos. Basta, está claro, ¿no? Esto yo creo que no hace falta que lo diga. Otro efecto secundario muy típico sería el estreñimiento y menos frecuente la diarrea. Y de nuevo deriva de lo mismo. Se altera toda la movilidad del intestino y puede aparecer, como digo, lo más habitual es estreñimiento y de nuevo sobre todo en gente predispuesta. Lo habitual es que esto ceda de una forma relativamente sencilla, con medidas generales, comes más fibra, bebes más agua, caminas un poquito más, en todo caso con algún laxante ligero no suele haber mayor problema. En ocasiones hay un estreñimiento más crónico, más persistente, pues sí que hace falta un tratamiento fijo y preventivo con laxantes. Pero habitualmente es algo que se controla con relativa facilidad. Y en cuanto a la diarrea, como digo, es menos frecuente, pero también puede aparecer. Hay gente que, por ejemplo, el día de la inyección, pues tiene 1 o 2 días de diarrea. De nuevo, suele ser leve, suele ser pasajero, pero hay que estar atentos. Lo peor que nos puede pasar cuando hay una diarrea grave es que haya una excesiva pérdida de líquido y de electrolitos. ¿Que hay una diarrea leve? Pues muy sencillo, bebes más agua y con la comida ya vas a reponer los electrolitos que te falten. Pero si hay una diarrea muy grave, con una gran pérdida de líquido, con una gran pérdida de electrolitos, pues lo primero es sentido común. A veces hay que consultar urgencias porque dices, oye, tengo una diarrea que es que me estoy deshidratando. Hay que irse a urgencias. Lo segundo, que es una diarrea un poquito más grave, digamos, un poquito más leve, digamos, moderada, pues a lo mejor con un poquito de suero salino y reposición de sales minerales, con eso ya superamos. Aquí lo importante es tener el suficiente sentido común para separar cuando estamos ante una complicación leve y pasajera que se maneja con un laxante o con un poquito de hidratación y ya está, o cuando hay alguna alerta, algún signo de alerta que nos obligue a consultar en urgencias.
Lo que tiene que hacer tu médico es advertirte y explicarte bien todo esto para que estés atento y podamos sacarle la parte buena al fármaco sin caer en los riesgos, que como ves esto es relativamente frecuente. Siguiente efecto secundario, y mucho cuidado, porque hay gente que piensa que es una cosa buena, la saciedad excesiva. Vale que los fármacos GLP-1, su principal efecto es conseguir una saciedad precoz, mantener el apetito bajo a lo largo del día y por tanto hacerte comer menos, pero dentro de un orden. Si el fármaco te está saciando tanto que ni siquiera puedes comer el mínimo de proteínas, el mínimo de calorías y de fibra que necesitas para mantener una buena nutrición, tenemos un problema. A veces pasa, ¿no? Gente que se alegra muchísimo, uy, qué bien, no tengo nada de hambre, no como. Error. Hay que comer un mínimo para garantizar que no perdemos músculo, para garantizar que no nos desnutrimos, que mantenemos fibra, microbiota y suficientes vitaminas. Por tanto, cuidado porque un hambre cero, una incapacidad total para comer, y no digamos ya incapacidad para beber, eso no es un efecto deseable, eso lo catalogaríamos de efecto secundario. Y lo que habría que hacer es reajustar las dosis o ver que no haya ninguna otra cosa detrás. Nos vamos ahora ya a lo que serían lo que yo llamo los efectos indirectos, que son efectos secundarios también relativamente frecuentes, pero que no dependen tanto del propio fármaco, sino que dependen en general de la situación de pérdida de peso. Por supuesto también dependen del fármaco, pero aquí hay otros elementos que incluso hacen que esto pueda pasarte simplemente perdiendo peso, aunque no pierdas peso con el propio fármaco. ¿A qué me refiero? Pues el primer grupo de efectos secundarios sería ese cansancio, esa debilidad, incluso algún mareo tipo te baja un poco la tensión arterial, sobre todo cuando hace calor, propio del déficit calórico. Claro, si tú necesitas 2.000 calorías al día y te estás tomando menos de 1.000, estás haciendo un balance calórico negativo muy agresivo y tu cuerpo es normal que se queje. Te lanza debilidad, te lanza cierto cansancio. De nuevo, aquí hay que tener sentido común y estar atento a las posibles señales de alarma. Oye, mira, es que estoy comiendo muy poco, me siento un poquito flojo, un poquito mareado, pero nada, en cuanto como me recupero, cuando bebo me recupero y ya está. Pues eso no hay mayor problema. Oye, es que estoy comiendo prácticamente nada, casi no bebo, estoy medio deshidratado y no puedo casi ni levantarme de la silla. Pues eso, primero, que es muy poco frecuente y segundo, sentido común, pues habrá que consultar y reajustar la dieta. Pero desde luego quédate con la idea de que sí es esperable tener cierta debilidad, principalmente por la falta de calorías, que el cuerpo se queja. Siguiente efecto secundario típico de la pérdida de peso, la litiasis biliar, la formación de piedras en la vesícula. ¿Esto por qué sucede? Pues esto es común a cualquier tipo de pérdida de peso, sobre todo cuando se hace demasiado rápido. Lo que sucede es que la pérdida de peso rápida cambia la composición de la bilis y hace que sea más litogénica, que sea más proclive a formar piedras. Tanto es así que incluso a los pacientes que se les opera de cirugía bariátrica, en la misma cirugía muchas veces se les quita la vesícula. ¿Por qué? Porque sabemos que van a perder peso rápido, sabemos que es muy probable que se les hagan piedras en la vesícula y lo que queremos evitar es un cólico hepático, que luego veremos lo que es. Entonces, ¿que pierdes peso muy rápido y se te hace alguna piedra en la vesícula? Pues entra dentro de lo normal. Obviamente tenemos que intentar limitarlo, no pasándonos en velocidad de pérdida de peso, pero desgraciadamente pues es relativamente frecuente. También además es que resulta que es más frecuente tener piedras en la vesícula en pacientes con obesidad, con lo cual la propia situación del paciente ya supone un riesgo para formar piedras. Simplemente conocerlo y de nuevo estar atentos a señales de alarma. Otra complicación muy frecuente, y esta es más propia de pacientes que no hacen un tratamiento nutricional y de ejercicio adecuado, la pérdida de masa muscular. Cuidado porque aquí se está malinterpretando mucho en redes sociales, ¿no? Tenemos al típico gurú de turno que lo que quiere es venderte su dieta keto o la dieta de turno. No, no te tomes fármacos GLP-1 porque eso es veneno, te van a dejar sin músculo. A ver, lo que te va a dejar sin músculo es perder peso muy rápido sin hacer una dieta y un ejercicio adecuado, no el propio fármaco. Si
sucede habitualmente que puedas perder mucho músculo con fármacos es porque los fármacos te hacen perder mucho peso, sencillamente por eso. Y por tanto tenemos que estar atentos desde el primer día. Claro, yo no puedo darte una tecnología puntera en pérdida de peso que te hace perder un 20% de peso sin advertirte de que cuando se pierde tanto peso se suele perder masa muscular. Eso tenemos que tenerlo aquí grabado a fuego desde el primer día, porque tenemos que prevenirlo. Ahora bien, si tú haces una pérdida de peso intensiva, acompañada de las medidas básicas de prevención de pérdida de músculo, en principio no hay nada que temer. Otro efecto secundario, esto ya sería menos frecuente, yo desde luego no he visto ninguno, sería la insuficiencia renal secundaria a deshidratación. Lo que decía, si resulta que el fármaco te sacia demasiado y casi no puedes beber agua, si resulta que además te está provocando diarrea y no estás reponiendo todas esas pérdidas, si tú te deshidratas, esto puede acabar en una insuficiencia renal aguda. En un caso extremo, 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 rarísimo, pues podría dejarte un riñón estropeado de por vida. Pero obviamente esto sería algo increíblemente extremo. Aquí, ¿cuál sería el punto clave a entender? Que esto no se debe tanto al fármaco, sino a las complicaciones que hay detrás. Si el fármaco te impide hidratarte como debes y además tú no le estás haciendo caso a esas señales de alarma, pues podemos tener un susto a nivel de insuficiencia renal. Pero esto, desde luego, no es frecuente. Y último efecto indirecto, que de nuevo no sería aplicable a toda la población, sino que esto es más aplicable a personas con diabetes, sería las hipoglucemias o bajones de azúcar. ¿Qué sucede en estos casos? Que quede claro que los fármacos GLP-1 no provocan bajones de azúcar por sí mismos. Bajan el azúcar, pero bajan el azúcar partiendo de la que tú tengas. Es un efecto secundario un poquito peculiar. No funcionan como la insulina, que tú te pinchas y eso baja el azúcar, sino que lo que hacen estos fármacos es que tu sistema de bajar el azúcar natural funciona mejor. Por lo tanto, si tienes el azúcar alta, te va a bajar. Pero si la tienes normal, no te va a bajar. Entonces, ¿qué sucede? Que en personas que no tienen diabetes y que no toman ningún fármaco para bajar el azúcar, no aparecen bajones, no aparecen hipoglucemias. Pero si tú tienes diabetes y tú ya te estás tomando insulina o algún otro fármaco que sí tenga la capacidad de bajarte el azúcar, añadir el GLP-1 sí que puede suponer un problema. Así que diferenciemos. ¿Bajones de azúcar en gente sana? No. Los GLP-1 no los provocan. ¿Bajones de azúcar en gente con diabetes con otra medicación? Si no se ajusta la medicación adecuadamente, sí. Pero aquí doy por hecho que cualquier médico decente que te empiece un GLP-1 teniendo diabetes te va a reajustar el resto de medicación. Por desgracia, yo he visto algún caso en el que no ha sido así, pero lo normal, aquí tengo que romper una lanza a favor de mi gremio, es que cualquier endocrino básico sabe que si empieza un GLP-1 tiene que reducir el resto de medicación. Bien, y con eso acabaríamos la sección de efectos secundarios frecuentes. Vamos a ver ahora cuáles serían los efectos secundarios que son raros, pero como digo, sí que tienen el potencial de ser relativamente graves. ¿A qué me refiero? Pues aquí tendríamos, en primer lugar, las reacciones de hipersensibilidad, que son simplemente las típicas reacciones alérgicas. Los GLP-1, igual que cualquier otro fármaco, hasta el más sencillo paracetamol, puede darte alergia. Y lo que sucede con las alergias es que hay un rango de gravedad muy variable. Una alergia puede ser, oye, mira, simplemente se me irrita un poco el lugar de la inyección y me aparece una pequeña roncha, una pequeña rojez alrededor de la inyección. Eso en principio no tiene mayor gravedad. De hecho, sabemos que los fármacos GLP-1 es relativamente frecuente que provoquen una pequeña rojez alrededor de la punción. Eso suele ir desapareciendo con sucesivos pinchazos, no suele ir a más y eso no supone ningún problema. Hay que controlarlo, hay que conocerlo y estar atento y ya está. Pero claro, una reacción de alergia también puede irse a su versión más grave, que te haga un problema de que te afecte a toda la piel, que te haga incluso un problema de que se te cierre la garganta, que te haga incluso un shock anafiláctico. Desde luego no es lo frecuente, pero esto puede suceder exactamente igual que con cualquier fármaco. Y por supuesto lo que hay que hacer es estar atento. Si cuando tú te pinchas te da una alergia cutánea extensa o al mínimo síntoma respiratorio que tengas,
Pues lo mismo que si te tomaras un paracetamol y te diera alergia, directo corriendo al hospital. Segundo efecto potencialmente grave del que se ha hablado hasta la saciedad, la famosa pancreatitis aguda. Cuidado porque aquí tenemos que ser muy fino con los matices. ¿De dónde viene esto? A ver, sabemos que los fármacos GLP-1 actúan sobre el páncreas. Pues de entrada hacen que el páncreas fabrique mejor la insulina. Pues desde el día 1 tenemos la sospecha de que estos fármacos puedan provocar algún efecto secundario sobre el páncreas. Claro, ¿qué ha sucedido? Pues en los primeros estudios que se hicieron, en el grupo de tratamiento con GLP-1 se vio algún caso de pancreatitis. No quedó del todo claro que realmente hubiera una relación causa-efecto, es decir, que la pancreatitis estuviera 100% causada por el fármaco, pero sí que se demostró que hubo algún caso. Entonces, como debe ser, las autoridades sanitarias pusieron la alerta en la ficha técnica y desde el día 1 en la ficha técnica y en el prospecto del fármaco consta que hay un cierto riesgo de pancreatitis aguda. Posteriormente se han hecho muchos más estudios, se ha mirado con lupa en los estudios post-comercialización, en análisis de estudios previos desde otro punto de vista. A día de hoy no tenemos claro que realmente exista un riesgo aumentado de pancreatitis aguda, pero tampoco podemos descartarlo por completo. Con lo cual, esto sigue, a mi entender, en la categoría de alarma. Hay cierta plausibilidad biológica de que puede haber pancreatitis aguda por estos fármacos, pero por más que lo hemos analizado y reanalizado, no tenemos conclusiones claras. Es decir, ¿que puede aumentar un poco el riesgo de pancreatitis? Pues quizás sí, pero los datos no nos los dicen con claridad. ¿Podemos descartar por completo el riesgo de pancreatitis? Tampoco. Por tanto, es un riesgo que está ahí, hay que tenerlo en cuenta y hay que conocer cuáles serían los posibles síntomas de pancreatitis para estar aguda, para estar al tanto. Pues básicamente es un dolor muy fuerte en la boca del estómago, pero a día de hoy es una simple alerta y no un efecto secundario fetén concluyente que sepamos que puede aparecer. Siguiente efecto secundario potencialmente grave, la colelitiasis y la colecistitis. Esto no dejan de ser piedras en la vesícula biliar, que ya hemos dicho que pueden pasar por la propia pérdida de peso, complicadas de forma aguda. No es lo mismo tener una piedrecita ahí en la vesícula que no molesta, a que esa piedrecita intente salir, ¡pum!, y se quede atascada en el colédoco, que es el tubito que lleva la bilis al intestino. Si eso pasa, claro, la bilis no drena, se puede infectar, te puedes poner amarillo y desde luego duele muchísimo. Eso es lo que llamamos un cólico biliar. Por suerte, esto es mucho menos frecuente que simplemente que se te forme una pequeña piedrecita que no moleste, pero de nuevo tenemos que estar al tanto. Yo desde luego no he visto ninguna piedra en la vesícula a día de hoy, en mi experiencia personal, pero los estudios nos dicen claramente que esto puede suceder, incluso por la propia pérdida de peso. Fíjate, lo que sí que he visto, hace poco además, he visto una paciente que ha tenido una pancreatitis aguda, pero que fue una pancreatitis aguda por culpa de una piedra en la vesícula. Esto era una señora que ella ya tenía antecedentes de piedras en la vesícula, empezamos el fármaco y casi sin perder peso, pues se ve que una de esas piedras creció, se le quedó enganchada en el colédoco y como la bilis no puede drenar, eso acabó provocándole una inflamación pancreática. Es decir, no fue una inflamación pancreática exclusivamente o puramente porque el fármaco la afectara, sino que el fármaco provocó una piedra y la piedra le provocó la pancreatitis. Es decir, cosas raras. En toda la experiencia que yo tengo solo he visto un caso, pero efectos secundarios reales, potencialmente graves, que debemos tener en cuenta. Otro efecto secundario, y aquí no es uno, sino que son varios, así que quiero hablarlo por separado, que además han armado un revuelo increíble, son los efectos secundarios sobre los ojos, los efectos secundarios oculares. Aquí vamos a diferenciar porque hay dos bien distintos. Por un lado, la retinopatía diabética y por otro lado, la NAION, que es una especie de inflamación o formación de pequeños trombos en el nervio óptico, que no en la retina. Vamos a verlos por separado. Por un lado, tenemos la retinopatía diabética. La retinopatía diabética, la retina,
vamos a empezar por el principio, es toda la red de nervios que es como el fondo del ojo. El fondo del ojo tiene una especie de pantalla nerviosa que es lo que transforma la luz en visión, por simplificar, en impulso nervioso, y es lo que nos permite ver, ¿vale? El órgano que capta la luz, la retina. Las personas con diabetes, cuando la diabetes va avanzando, una de las complicaciones de la diabetes es que esta retina, esta malla nerviosa, se estropee, se formen pequeñas dilataciones y que acaben con problemas de visión. Entonces, sabemos que este daño en los pequeños vasos de la retina puede empeorar cuando hay un bajón rápido de azúcar. Y ojo, porque esto no es un efecto secundario exclusivo de los GLP-1. Esto es un efecto secundario que conocemos desde hace décadas y que puede suceder con cualquier tratamiento que baje el azúcar demasiado rápido. Entonces, esto no sería un efecto secundario aplicable a población general, sino a pacientes que tienen, primero, una retinopatía previa, además en sus grados más graves, y además en los que le provocamos una bajada de azúcar demasiado agresiva, demasiado rápida. Por tanto, este efecto secundario hay que tomarlo un poco con pinzas. ¿Por qué? Pues porque no aplica a población general, sino solo a personas con diabetes y retinopatía severa, en concreto un tipo de retinopatía que se llama proliferativa. Y además solo aplica en casos en los que somos demasiado agresivos bajando el azúcar, cosa que un buen endocrino conoce y que intenta siempre evitar. Desde luego, esto es que es pregunta de examen, ¿no? Tienes un paciente con una retinopatía y le vas a empezar un tratamiento. ¿Tenemos que ser muy agresivos? No. Tenemos que ser muy cuidadosos para no bajar el azúcar demasiado rápido y que le empeore la visión. ¿Ok? Esta sería la primera complicación ocular de los GLP-1 que, como digo, actúa sobre personas con diabetes. En segundo lugar, tenemos la famosa NAION, que tanto ha dado que hablar, que es una neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica. Esto no es un problema que afecte a la retina, sino que es un problema de riego sanguíneo que afecta al nervio óptico. Lo que sucede es que se forman como pequeñitos trombos que no dejan que llegue sangre al nervio óptico y el nervio óptico se altera. ¿En qué se diferencia del anterior? Pues para empezar que no afecta a la retina y para seguir que no depende de la bajada rápida del azúcar. ¿De qué depende? Pues la realidad es que a día de hoy no lo sabemos con exactitud. Lo que se sospecha, porque esto a día de hoy no deja de ser una alerta o en todo caso un efecto secundario extremadamente raro, al menos así lo dicen las autoridades sanitarias, pero se sospecha que esto sucede sobre todo en personas con cierto daño cardiovascular previo, es decir, en gente que ya tienen la vasculatura, los vasos sanguíneos de alguna manera alterados, pues por la edad, por factores de riesgo cardiovascular previos, gente con hipertensión, con diabetes, con apnea del sueño, gente que tiene, pues simplificándolo mucho, pues problemas de ateromatosis, ¿no? Los típicos problemas del primer mundo que pues, no nos cuidamos a nivel de dieta, a nivel de alimentación, a nivel de ejercicio, de tabaco, de hipertensión y tenemos unos vasos sanguíneos debilitados. Pues en este perfil de paciente sabemos que tienen más riesgo de tener esta especie de microtrombos, porque claro, es que es gente predispuesta. También sucedería en función de qué anatomías del nervio óptico, pero bueno, esto es más difícil de controlar. Entonces, en resumen, a día de hoy, ¿cómo tenemos catalogada esta complicación? Porque, ojo, no es una exageración. Esto es una complicación real y que puede suceder. Pero a día de hoy, digamos, el mensaje oficial que nos lanza la EMA, que es la Agencia Europea del Medicamento, es que sucede en gente predispuesta y que por tanto en gente con más carga de enfermedad, pues hay que llevar más cuidado, que sucede en gente predispuesta y además es un efecto secundario extremadamente raro, que solo se ha demostrado a día de hoy con semaglutide, que sería el Ozempic y el Wegovy, de momento con tirzepatide no hay ninguna alerta, y que todavía no es concluyente ni con qué frecuencia sucede, ni cuál es exactamente la causa. Por tanto, es un efecto real, pero es un efecto extremadamente raro asociado a algunos casos de semaglutide. Como veis, lo que se suele decir en las redes y las exageraciones del gurú de cabecera
Suelen ser eso, exageraciones y ruido mal intencionado. Y ahora para ir acabando vamos a separar, como decía al principio, la realidad de la ficción y vamos a ver cuánto de lo que se dice por redes sociales es en realidad simple ruido malintencionado, interesado, que lo que quieren es denostar esta nueva tecnología que también funciona cuando se aplica a quién toca y cómo toca. ¿Qué considero yo efectos secundarios más exageración y más ruido que realidad? Pues en primer lugar tenemos el tema del cáncer de tiroides. Esto es una alerta real, pero no deja de ser una alerta. Me explico. Cuando se hicieron los primeros estudios con fármacos GLP-1, se demostró que en ratas podía aparecer sobre todo un crecimiento no tumoral de unas células que están en el tiroides que se llaman células C y que pueden acabar provocando lo que se llama un cáncer medular de tiroides, un tipo de cáncer rarísimo. Claro, esto se vio en ratones, pero se vio sobre todo cuando se les daban dosis muy altas de fármaco y durante mucho tiempo, mucho más altas de las que se dan en humanos y durante mucho más tiempo del que se dan en humanos. Claro, esto sucedía en ratones, sobre todo aparecían crecimientos benignos, tumores benignos, pero también se vio algún caso de tumores malignos. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que esto en humanos ni se dan dosis tan altas, ni durante tanto tiempo, ni los humanos tenemos un tiroides con tantos receptores para GLP-1. ¿A qué me refiero? A que el tiroides humano no es exactamente igual que de los ratones. Y de hecho no es tan sensible al GLP-1, con lo cual es esperable que no responda tan exageradamente creciendo tumores benignos o malignos en raras ocasiones. Entonces, ¿cómo queda para resumir el efecto del cáncer de tiroides? Es un efecto secundario que ha aparecido en modelos animales, pero no se ha podido contrastar en humanos, con lo cual no deja de ser una alerta. Es una alerta real, ojo, no os confundáis, tan real como que en personas que tienen una predisposición genética a sufrir estos tumores. Básicamente hay un síndrome endocrino que se llama MEN2, que es, hay unos genes alterados que dan predisposición para tener este tipo de tumores. En estas personas se contraindican estos fármacos. ¿Se contraindican porque les vaya a aparecer tumores? No. Se contraindica porque hay una sospecha en animales. Y como siempre rige el principio de precaución, pues a estos pacientes o no se los damos o somos extremadamente cuidadosos a la hora de dárselos. Pero de nuevo, esto no es un riesgo que aplique como norma general a todo el mundo. Segunda complicación que es más ruido que realidad, la ceguera. Lo he visto en un montón de comentarios. Madre mía, Antonio, ¿recomiendas estos fármacos que te dejan ciego? Pues yo no quiero quedarme ciego. Ya lo hemos hablado largo y tendido. Estos fármacos suponen ciertos riesgos en personas predispuestas, o bien en personas con diabetes muy avanzadas, a los que les bajamos muy rápido el azúcar, o bien en personas con gran carga de enfermedad cardiovascular, y en ambos casos son problemas muy poco frecuentes. Esto dista mucho de que te puedas quedar ciego. ¿Que exista algún caso en el mundo que con este fármaco te quedas ciego? Por supuesto. Esto nunca estamos libres de riesgo. Cualquier fármaco te puede matar. Igual que existe gente que se ha tomado un paracetamol y se ha muerto de una hepatitis. Sí. Y precisamente por esto, como son riesgos reales, tenemos que estar muy seguros de que el fármaco vale la pena. Y precisamente por esto tenemos unos criterios para no dárselo a todo el mundo, no son los fármacos de elección el primer día que te pones a perder peso y hay que hacerlo bajo control médico. Porque todo esto es real. Pero una cosa es que haya un cierto riesgo, que es conocido y que hay que valorar, y otra cosa es que el fármaco te deja ciego. Eso es puro ruido. Siguiente efecto secundario, la parálisis completa del estómago. Tan importante es esto como que en Estados Unidos creo que en torno al 90% de las denuncias que han recibido los laboratorios que comercializan estos fármacos, el 90% de las denuncias han sido por parálisis del estómago. Ya lo hemos hablado. Estos fármacos ralentizan el vaciado gástrico. Pero eso no es lo mismo a que te provoquen una parálisis de estómago permanente, porque la realidad es que te ralentizan la velocidad de vaciado del estómago mientras te lo estés tomando. En el momento en el que dejes de tomar el fármaco, esto se va a resolver.
Otra cosa es que tú ya tengas una cierta predisposición y que tengas lo que se llama una gastroparesia. Esto, por ejemplo, sucede también en personas con diabetes avanzada. Se les daña los nervios del estómago y el estómago ya de por sí se vacía más lento. Claro, si le añadimos más leña al fuego y a estos pacientes con predisposición les damos un fármaco que ralentiza el estómago, pues entonces sí que podemos tener una parálisis muy aguda que acabes vomitando como un loco en urgencias. Pero obviamente esto lo sabe cualquier médico. Si tú tienes una gastroparesia, es una contraindicación a tomar estos fármacos. Volvemos a lo de siempre. Cuando están bien indicados, un médico que haya hecho una valoración global completa y que asegure que en tu caso el balance riesgo-beneficio es favorable, en principio lo puedes tomar sin riesgo a ninguna parálisis completa del estómago. Eso es exageración. Por último, la ideación suicida. Esto sí que ya directamente lo podemos descartar. En el inicio de los estudios de estos fármacos también surgió alguna alerta a nivel de farmacovigilancia, es decir, el sistema de control post-comercialización funciona, pero salieron algunas alertas, no sé si fue en países nórdicos, ahora no recuerdo si lo de los países nórdicos fue lo de la arteriopatía del nervio óptico. El caso es que salieron algunos reportes de que había pacientes con cierta ideación suicida. Esto ya ha quedado completamente descartado, se han hecho estudios y parece que no hay ninguna relación causal. La EMA ya ha eliminado la alerta, la agencia europea, y la agencia americana del medicamento, la FDA, acaba de pedir que se elimine de la ficha técnica. O sea, esto fue, bueno, pues un aviso, así es como funciona la farmacología. Ante la mínima sospecha se lanza el aviso, luego se estudia y se intentan sacar conclusiones. Por eso, la ideación suicida se ha podido descartar, mientras que tanto la pancreatitis aguda como la arteriopatía del nervio óptico todavía están en fase de estudio y todavía no son concluyentes. Muy bien, pues con esto nos podemos ir ya directos a las conclusiones de la charla. Recuerda que igual que cualquier otro fármaco, los análogos de GLP-1 no están exentos de riesgo. Por suerte, los efectos secundarios más frecuentes son leves, pasajeros y tratables. Pero ojo, porque existen otros efectos secundarios que, aunque raros, son potencialmente graves y por tanto deben ser tenidos en cuenta. Por último, recuerda que hay que asegurar que vale la pena el tratamiento. Tenemos que valorar siempre la balanza riesgo-beneficio. Y en tal caso, si resulta que vale la pena, hacer el tratamiento bajo un estricto control médico. Y nada más, esto es todo por hoy. Espero que te sirva de ayuda, como siempre, para tomar mejores decisiones para tu salud y nos vemos en la próxima sesión. Adiós.